No apartamos la vista del objetivo. No permitiremos que nuestros enemigos, que aspiran a rearmarse, nos dañen. Reforzaremos nuestras fuerzas muchas veces. Actuaremos para traer de vuelta al país a todos nuestros secuestrados y a los caídos. Cumpliremos todos los objetivos de la guerra y, con la ayuda de Dios, consumaremos la victoria. Debo decirles, escuché el argumento nuevo. Otro argumento ridículo, de que Israel no es quien decide su política de seguridad. Así que aquí está la verdad. Tal como dijimos, tanto yo como el vicepresidente Benz, ayer, somos socios. Trabajamos juntos. Y les dije algo más. Estados Unidos quiere una Israel fuerte e independiente. Claramente, esto lo sé por las conversaciones con el presidente Trump y por las conversaciones con todo su equipo cercano. Ellos quieren una Israel fuerte e independiente. Una Israel que sepa defenderse, que actúe con determinación, con creatividad y con independencia para protegerse. Y cuando Israel se defiende, también protege a toda la región. Desde el punto más bajo del regreso en octubre, el Shabak, Servicio de Seguridad, fue ascendido. Junto a la creciente amenaza existencial, nos reservamos la capacidad de disuasión tanto en el ataque como en la defensa. Hicimos esto frente a las muchas centenas de atentados que se frustraron cada año. Alrededor de 1000 frustraciones. Es un número inconcebible. El jefe del Shin Bet entrante, David Sini, detrás de ti hay decenas de años de servicio militar en diversos cargos. Has recorrido un trayecto sumamente impresionante dentro del sistema de combate de la CFDI. Como combatiente, como comandante, como oficial superior, como general en el Estado Mayor. Y en cada etapa, en cada estación, te ganaste el respeto de tus compañeros. Escuché a tus camaradas decir, quiero a Sini a mi lado en el combate. No hay mayor elogio, no hay mayor elogio más grande. Me impresionó tu enfoque en la misión, tu liderazgo orientado al objetivo, el coraje, la determinación. Y les diré, también la capacidad de anticipar las cosas, de anticiparlas correctamente y la capacidad de pensar, como decimos, fuera de la caja. La educación judía sionista estatal que te formó ha dado frutos. Y aquí hay algo que yo no sabía. Aunque me preparé para decir estas palabras aquí, aprendí que eso también proviene de tus abuelos, aunque eso ya lo sabía en general. Pero escuché acerca de tu abuela Rachel, sobreviviente de Aswest, que se mantuvo erguida frente al tirano y a sus compañeras de barraca que estaban sumidas en la desesperación en Aswest. Ella les dijo, escuchen lo que dijo, Aswest es algo temporal. Pertenecemos a un pueblo de princesas que habrá de regresar a su heredad. La actividad operativa del Shabbat está llamada a enfrentar pruebas difíciles, algunas de las cuales estallan con rapidez. El Shabbat, bajo tu dirección, se encontrará en la punta de lanza de la labor de seguridad, y por eso te digo, jefe del Shabbat, David Sini, en mi nombre, en nombre del gobierno de Israel, en nombre del Estado de Israel, ve con bendición y éxito por la seguridad de Israel y por la perpetuidad de Israel. Quisiera empezar dando las gracias a usted, señor primer ministro, por la confianza y la elección que me otorgó al permitirme servir como jefe del Servicio General de Seguridad.
me ha permitido ser un hijo fiel de nuestro maravilloso pueblo. Gracias a mi esposa y a mi familia, en particular, por su apoyo, dedicación y respaldo. Gracias por liderar el servicio en tiempos difíciles por la libertad de prensa. Estoy orgulloso de usted por años de liderazgo, lealtad, dedicación y profesionalismo. Gracias a mis comandantes y subordinados durante todos los años de mi servicio militar. Gracias a quienes he llegado hasta aquí. Un último agradecimiento, penúltimo, al personal del Servicio General de Seguridad por su amplia labor. Gracias a ustedes, jefes de departamentos, y a través de ustedes a todo el personal del servicio, por años de dedicación y entrega por el pueblo y el Estado, con discreción, humildad y compromiso. Un último agradecimiento al Señor del Universo, que me dio la oportunidad de servir al pueblo de Israel y me permitió llegar a este día. Estoy aquí ante ustedes, emocionado por la grandeza de este momento y la importancia del evento. Emocionado como persona particular, pero aún más emocionado de ser un servidor público del pueblo de Israel y del Estado de Israel. Un servidor público de un pueblo que vive aquí con nosotros hoy, pero también un servidor público de generaciones de amor. Generaciones de judíos que anhelaron, soñaron, rezaron y actuaron durante miles de años para llegar a días como este. En la plegaria del Saliyach Hatzibur, en los días de nuestros antepasados, el Saliyach Hatzibur decía: he venido a estar y arrodillarme ante ti en nombre del pueblo de Israel que me ha enviado. Y así, el Saliyach Hatzibur se establece en la posición de un alma que es digna de ser Saliyach Hatzibur. Expresa su voluntad, sus aspiraciones y sus acciones a partir de pensamientos e intenciones personales, y concentra toda su fuerza en nombre del público que lo ha enviado. Esto es así para el Saliyach Hatzibur, y esto es así para el Saliyach Ha'am. Toda su fuerza proviene del poder del pueblo, y así, este esfuerzo toca dos corazones. Como nieto de una sobreviviente del Holocausto, me conmueve recordar que durante unos 2000 años, y hasta hace pocos años, ni siquiera podíamos imaginar tal esfuerzo en un país independiente, un país fuerte y próspero. Un país que es una potencia regional, un país que prospera y florece. Un país tan fuerte que, incluso durante una larga guerra civil, aún tiene la fuerza y la capacidad de defenderse, de luchar, de protestar y de combatir. Miren lo que hemos pasado en los últimos 2 años, y a pesar de todo ello, cuánta energía aún tenemos. También se puede ver esto de manera positiva. Miren cuánta fuerza vital hay en nuestro maravilloso pueblo. Hemos llegado a nuestra resurrección nacional gracias a nuestra adhesión a la conciencia del pueblo de Israel, con certeza de que regresaremos a Sión. Por el poder de esta conciencia se puede evaluar cada acontecimiento individual en su contexto correcto. Cada eslabón de la larga y gloriosa cadena de generaciones se percibe en toda su fuerza y significado. Y por el poder de esta conciencia, también podemos mirar con optimismo nuestra situación actual. Me parece que hoy es mucho más fácil que hace 2 años. Pero, como dijo aquí el primer ministro, todavía tenemos muchos desafíos por delante. Nos encontramos en un periodo histórico, un periodo en el que ocurren en nuestras vidas nacionales cambios grandes y dramáticos, que sacuden los viejos órdenes y crean nuevos órdenes. Por naturaleza, esta realidad genera incertidumbre, a veces, falta de seguridad. A lo largo de nuestra vida y de nuestra gran fe en el pueblo, en el Estado y en todo lo bueno que hay en él, nosotros, los servidores públicos, el personal del Servicio General de Seguridad, actuamos como servidores públicos de todas las generaciones, subiendo al estrado con las palabras en nombre de todo Israel en sus labios. Somos servidores de todo el pueblo. Solo a partir de esta comprensión integral y estatal surge la autoridad de nuestra acción. Vivimos en una realidad en la que el debate público no se centra solo en la manera adecuada de actuar, sino en las propias definiciones y criterios para observar la realidad. ¿Qué es un enemigo y quién es enemigo? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Y más. Este desafío no pasa por alto al Servicio General de Seguridad. Un servicio de seguridad y de inteligencia debe actuar dentro de un marco conceptual y de valores claro, definido y estable. En esta realidad, el Servicio General de Seguridad actúa con gran responsabilidad. Un servicio que mantiene la estabilidad, se conduce con moderación, actúa de acuerdo con la ley y promueve un debate abierto y tolerante, que permite que se expresen diversas opiniones. El debate profesional y de valores se mantiene de manera abierta, rigurosa y sin favoritismos.
Pero una vez que se toma la decisión, actuamos de manera clara, firme, decidida y profesional hasta lograr nuestro objetivo. Proteger la seguridad del Estado y sus instituciones, sin excusas ni adornos. La confianza interna entre niveles y entre departamentos, junto con la integridad construida con gran esfuerzo, constituyen la base firme y única de nuestra capacidad para servir como servidores públicos en la protección del hogar nacional. Durante mis 30 años de servicio en la CFDI, descubrí que se puede lograr esta confianza únicamente mediante la dedicación y los 5 logros siguientes, que todos comienzan con la letra Aleph, y que yo llamo Aleph Behamisid, la primera y quinta. La confianza y la fe. Fe en el pueblo de Israel y en el Estado de Israel. Fe en el gran bien que existe en el mundo. En el pueblo de Israel y en el Estado de Israel en particular. Fe en el regreso a Sion y en la fortaleza y el futuro del Estado. Confianza en el bien que reside en cada uno de nosotros y en todos nosotros juntos. El segundo, la responsabilidad. Responsabilidad en la acción, responsabilidad hacia mis compañeros, responsabilidad hacia el prójimo y hacia quien sea, responsabilidad por la vida humana, responsabilidad hacia las generaciones futuras, y responsabilidad por la fortaleza y seguridad del Estado de Israel como un valor primordial, que está por encima y antes de mi propia vida. El tercero, la verdad. Pensar con verdad, hablar con verdad y vivir con verdad, incluso cuando la verdad no es fácil. El cuarto, el coraje. La capacidad de llevar a cabo lo que es correcto, frente a cualquier miedo o poder adverso. Y todo, desde el amor. Amor hacia cada uno de los israelíes. Amor por la tierra de Israel y amor por el Estado de Israel. Estoy decidido a actuar según estos valores con determinación, también en el Servicio General de Seguridad. Debemos demostrar nuestras acciones a través de los resultados y no con palabras. No nos amedrentaremos al reconocer nuestras deficiencias y actuaremos de manera correcta. El camino de la verdad nos lleva por el a nada más que a la verdad misma. Recordemos que solo juntos venceremos. Y concluiré con la oración en la que se cumplió en nosotros el versículo. El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz.